Bienvenidos a la clase de hoy. Estamos estudiando el tema de las fiestas del Eterno y estamos dentro del margen de las enseñanzas de quiénes son los no judíos redimidos de las naciones y qué tenemos que hacer. Y estamos en un sentido desarrollando Colosenses capítulo 2, donde Pablo dice que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva, Shabbat y demás cosas. Ya hemos tocado el tema del Shabbat y también hemos hablado de las fiestas en plan general, de las fiestas anuales. La semana pasada tocamos un poquito más a fondo las fiestas de la primavera y del verano, que son 7 en total. El Pesach, Chag HaMatzot, Omer Reshit y Shavuot. En español sería Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la primera cosecha del Omer, es que no hay traducción para el Omer porque es una medida, que es la cosecha de cebada, la primera del año, y la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés, que es una palabra que viene del latín, que tiene que ver con 50, que son 50 días después del primer Omer. Entonces hemos pasado por esa parte ya y hemos llegado hoy para la segunda parte de las fiestas, que son las fiestas del otoño. Y también son 4, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, según lo que está escrito en la Torá. Estos nombres son los que se reconocen en la Torá. Cada fiesta tiene varios nombres y por un lado la Torá tiene varios nombres de muchas de las fiestas, pero por otro lado también las tradiciones. La tradición judía tiene nombres a las fiestas, pone nombres adicionales a las fiestas y muchos de estos nombres, yo diría que todos, tienen una influencia profética porque Israel ha tenido muchísimos profetas a lo largo de la historia y la tradición judía ha sido formada por la influencia de los profetas. Así que cuando encontramos nombres en la tradición judía hay que tomar también esto en cuenta porque son indicaciones proféticas puestas sobre estas fiestas que hablan de algo más profundo. Si comparamos las fiestas con el Mesías, Él es el cumplimiento de todas las fiestas, como hemos visto en Colosenses, es el cuerpo que proyecta la sombra, las fiestas son la sombra del cuerpo, y el cuerpo es el Mesías. Es decir, que estudiando las fiestas encontramos diferentes aspectos de la vida y ministerio del Mesías Yeshua. Y vimos que en las primeras fiestas, las 4 primeras, tuvimos una gran revelación de su primera aparición entre nosotros como el siervo sufriente. Ahí, en cada fiesta hay muchos elementos que hablan de lo que pasó cuando él estuvo aquí. El sacrificio del cordero, los panes sin levadura hablan del sacrificio de un cordero sin defecto, que tenía que ser sin pecado. Omer Reshit habla de la resurrección, el tercer día, y Shavuot habla del derramamiento del Espíritu de Hashem sobre el pueblo de Israel. Y todo eso es un conjunto, es un paquete de sucesos que se cumplieron en parte con la primera venida de Yeshua. Ahora, Yeshua también dijo que no comeré más este Pesaj hasta que lo coma nuevo en el reino. Así que Pesaj no es solamente, si miramos desde el punto de vista mesiánico, una fiesta de recuerdo de lo que Yeshua hizo por nosotros, como él dijo, haced esto en memoria de mí, sino también es una fiesta que habla del futuro, de lo que va a pasar con la venida del reino, como Pablo dice, hasta que él venga. Así que ahora estamos mirándolo desde el punto de vista mesiánico. Por supuesto,
el fondo es la salida de Egipto, que tiene mucho que ver también con el Mesías, la redención, la liberación del pueblo que estaba en esclavitud. Ya hablamos de todas estas cosas la semana pasada. Y dijimos que los que son redimidos de las naciones pueden celebrar las fiestas y deben hacerlo, porque Pablo también lo dice en 1 Corintios 4, celebremos la fiesta, refiriéndose a Pascua, a la Pascua y Hagamatzot. Pero claro, no pueden hacerlo exactamente de la misma manera como los judíos, porque no es posible, porque el judío tiene muchas reglas que serían muy complicadas para los no judíos, y también el judío tiene que celebrar Pesaj en Jerusalén cuando hay templo, y eso es muy diferente. Cuando haya templo ya serán diferentes las cosas. Hoy en día los judíos celebran Pesaj, es un recuerdo de Pesaj, como dijimos, y muchos de los elementos en esa mesa son también aplicables para los no judíos y pueden utilizarlos como recuerdos de lo que pasó con los hijos de Israel en Egipto, y también recuerdo lo que pasó con ellos cuando ellos experimentaron la liberación de la esclavitud del pecado a través de la redención en el Mesías Yeshua. Hasta ahí hemos hablado. Y ahora vamos a pasar a las últimas fiestas del año. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. A diferencia de las primeras fiestas, estas 4 últimas suceden en el mismo mes del año. Y la primera fiesta del primer día del 7º mes se llama Yom Teruah, según la Escritura. En la tradición judía es llamada Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeza del año, es decir, el nuevo año. Y se celebra en memoria de la creación del primer hombre, Adán. En el Talmud hay una discusión cuál es el primer día del año, si es el primero de Nisan en cuanto a la creación o el primero de Tishri. Y la inclinación de la mayoría, la gran mayoría, es que Adán fue creado en el primer día de Tishri. Y una de las evidencias es cuando Hashem dice al pueblo de Israel, este mes será el primero para vosotros. Es decir, el primero de Nisan, en la primavera, o de Aviv, del Aviv, fue cambiado para ser el primero de los meses para los hijos de Israel. Por lo tanto, desde antes habían contado el año a partir de Tishri. Y yo creo personalmente que es correcto que Tishri, el 1 de Tishri, fue el día de la creación de Adán y Eva. Y por supuesto ellos empezaron a contar el primer día del primer mes, cuando fueron creados. Y a partir de ahí contaron y contaron hasta llegar a la salida de Egipto. Entonces ese día había sido el primer día del primer mes, es decir, Rosh Hashanah, la cabeza del año, pero Hashem lo cambió y dice que ahora el primer día del primer mes es el 1 del Aviv o el 1 de Nisan, como veis aquí también en la imagen que estoy mostrando. En el tratado de Rosh Hashanah está escrito que el año tiene 4 años nuevos. El año nuevo de los Rosh Hashanah, que es el primer día del 7º mes, es el nuevo año del cómputo de los años, de contar los años. El 1 de Nisan es el nuevo año de los reyes. Cuando en las escrituras se habla de los reyes cuántos años ellos gobernaban, se tiene como referencia el 1 de Nisan. Por supuesto, también tiene que ver con la salida de Egipto, como hemos visto en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y también el 15 de Shvat. Shvat es el mes 11, que cae en medio del invierno, enero-febrero, y es llamado el nuevo año de los árboles, cuando los árboles nacen de nuevo, para decir, ya pasó el invierno y ahora a partir del medio del invierno, no pasó del todo, pero ya empieza el año a
esclarecerse, los días ser más largos, y es cuando los árboles toman fuerza y empiezan a brotar. Y ese es el nuevo año de los árboles. Y el cuarto nuevo año es el primero de Elul, el sexto mes del año, cuando se tocaba, cuando contaban el diezmo de los animales. Si un animal había nacido antes del 1 de Elul, pertenecía al año anterior, al diezmo del año anterior, y si había nacido en el primer de Elul en adelante, fue contado en el diezmo del año siguiente. Así que tenemos 4 nuevos años en la tradición y la halajá judía. Los más importantes son el primero de Nisan y el primero de Tishri. Y si miramos ahora el primero de Tishri, que estamos en el otoño, septiembre, octubre, según el calendario romano, la primera fiesta que cae ahí, el primer día del mes, es Yom Teruah. Por lo tanto, si miramos todas las fiestas anuales, es la única fiesta que cae en el primer día del mes. Hablando de las fiestas anuales. Y eso es muy importante. Si encontramos un poco de historia, podemos leer cómo se anunciaba la llegada de la nueva luna cada mes en Israel. En Jerusalén al principio había 2 testigos cualquiera, podían testificar que habían visto la luna nueva y podían llegar al Sanedrín, al gran concilio de los rabinos en Jerusalén, en el templo, y 2 o 3 testigos tenían que decir: ya hemos visto la luna nueva, y tenían que explicar cómo era, dónde la veían, y si el testimonio coincidía, entonces ese día fue proclamado por el sumo sacerdote como el primer día del mes. Eso sucedió cada mes. ¿Por qué era tan importante anunciar la llegada de la nueva luna? Porque las fiestas dependían del primer día del mes. ¿Cómo sabemos cuál es el día 14 del primer mes si no sabemos cuál es el primer día del mes? Así que el novilunio, como también está escrito en Colosenses 2, era un evento muy importante y sigue siendo un evento importante en el pueblo de Israel. Luna nueva, el primer día de cada mes. Estos anuncios, estas proclamaciones de cada primer día del mes determinan cuándo se va a celebrar las fiestas anuales. Por lo tanto, el primer mes, el tercer mes y el séptimo mes son las fechas más importantes, porque ahí están las fiestas más importantes. Quizás no el tercero, pero el primero y el séptimo. Ahora, Yom Teruah cae en el mismo día de la primera luna. Es la única fiesta anual que cae en el novilunio. Por tanto, Yom Teruah es tanto una fiesta de novilunio, de Rosh Chodesh en hebreo, y una fiesta anual. Es el único mes, la única celebración de las fiestas anuales que no se puede saber de antemano cuándo va a caer. Me explico. En el tiempo del segundo templo no había un calendario fijo. Se regía por la luna y por el testimonio de los testigos que iban anunciando: hemos visto la luna nueva. Por lo tanto, como el mes lunar tiene 29 días y medio, hay veces que el mes tiene 30 días y otras veces tiene 29 días, dependiendo de la situación atmosférica en Jerusalén. En cada mes se anunciaba el nuevo mes. Ahora, si no había posibilidad de ver la luna y un mes llegaba a 30 días,
ya no se esperaba ver la luna nueva para el siguiente mes, porque ya el siguiente día siempre se anunciaba el mes siguiente. Por lo tanto, ningún mes podía tener 31 días. Así fue la costumbre durante miles de años en Israel. Sin embargo, después de la expulsión de los judíos de su tierra, la diáspora, el testimonio de los que habían visto la luna nueva no llegaba bien a todos los judíos del mundo. Y hubo un gran problema. ¿Cuándo hay que celebrar las fiestas? Porque si vamos a celebrar Pesaj todos juntos, tenemos que saber cuándo es el primer día de Nisan. Entonces, al principio anunciaban la llegada de la luna nueva por medio de sus shlichim, los emisarios que salían con caballos y llegaban a los diferentes lugares, principalmente Babilonia, pero otros lugares donde estaban los judíos esparcidos por el mundo. Y esa es una de las razones por las que se celebran 2 días en la diáspora las fiestas anuales, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, era una situación un poco difícil. También hubo un problema con los samaritanos, que cuando los judíos en Jerusalén encendían fuego, daban señales de humo y encendían fuego sobre las montañas para anunciar que ya llegó la luna nueva y ya es el primer día del mes, hasta llegar hasta Babilonia. Entonces los samaritanos, que odiaban a los judíos, encendían fogatas sobre las montañas en fechas no correctas y así molestaban. Entonces hubo una serie de cosas que producían problemas a la hora de determinar cuál es el primer mes de cada mes, el primer día de cada mes. Porque las fiestas hay que celebrarlas en su tiempo y todos juntos. Y no es un asunto personal para cada uno decidir cuándo va a celebrar la fiesta, porque es una cosa del pueblo, de las autoridades del pueblo, y específicamente tiene que ser dirigida desde Jerusalén, que es la ciudad que Hashem ha escogido para mostrar, para determinar las cosas en Israel. Entonces, poco a poco se creó una necesidad urgente de tener un calendario fijo y no regirse tanto por esta situación atmosférica de la luna nueva cada mes. Entonces Hillel el segundo creó lo que hoy en día se utiliza en cuanto a fijar las fechas de las fiestas dentro del pueblo judío. Hoy tenemos un calendario fijo y está ajustado, no es 100% según la situación atmosférica, porque hay unas razones también prácticas que no se desea celebrar ciertas fiestas en ciertos días. Entonces hay un margen de 1 o 2 días cuando la luna nueva, el nuevo mes, puede caer antes o después de la luna nueva verdadera que se puede ver en Israel. Pero prácticamente todos los rabinos y todo el pueblo ha aceptado este calendario y es lo que se está utilizando hoy en día. El que quiere saber la diferencia entre el calendario romano y calendario hebreo puede encontrar en el Internet ayudas para ver cuándo cae cada fecha según el calendario romano y hebreo. Como sabéis, el calendario hebreo se rige por la luna y también por el sol. Y como el mes lunar tiene más o menos 29 días y medio, un año lunar tiene 354 días. Y el año solar tiene 365 días. Hay 11 días de diferencia, lo cual hace que si vas a seguir solamente la luna, te quedas corto cada año 11 días. No llegas a los 365 días del sol. Por lo tanto, hay que poner un mes extra de vez en cuando, que se llama el Adar 2. En ciertos años, 2 o 3 veces cada
si no me equivoco, cada 2 o 3 veces cada 7 años, algo así. No estoy bien seguro de esto. Pero eso ya está fijado en el calendario de Hillel II y uno que quiere comparar los calendarios puede hacerlo. De momento seguimos este calendario. Ahora, se está hablando de restaurar el calendario original, como ya gran parte del pueblo de Israel está en la tierra de Israel. Es posible ver la luna y tenemos medios de comunicación muy, muy efectivos hoy en día, de manera que se podría volver a utilizar el sistema que se utilizó en el tiempo del Segundo Templo, de anunciar la luna nueva desde Jerusalén otra vez y no seguir el calendario fijo que se está utilizando actualmente. Pero todavía son discusiones entre los rabinos y no se ha tomado ninguna decisión y no sé si se va a poder hacer antes de que haya templo o por lo menos que haya un Sanedrín, una autoridad reconocida por todos los judíos que pueda dictar la sentencia de que ahora es el primer día del mes, cada mes. Hasta que no tengamos una autoridad reconocida por todos los judíos no podemos hacer este tipo de cambios. Por lo tanto, hoy en día seguimos el calendario fijo que ya está establecido según los parámetros matemáticos y astronómicos para tener una unidad en el pueblo en cuanto a la celebración de todas las fiestas. ¿Por qué digo todo esto? Porque Yom Teruah tiene que ver con esto. En las Escrituras, en tiempos de las Escrituras, Yom Teruah no se podía fijar de antemano. No, se sabía que era el primer día del séptimo mes, pero no sabían cuándo iba a llegar exactamente ese día. Podía ser un día más tarde o más temprano, o una hora más temprano o más tarde. No se sabía ni el día ni la hora para poder ver la luna nueva. Entonces era la fiesta escondida, la fiesta que no se sabía bien. Y todo esto está también en la boca de Yeshua y de sus shlichim, sus apóstoles, cuando hablan de esta fiesta. Y eso tiene también una proyección profética muy, muy importante. No quiero hablar más de Yom Teruah ahora mismo, vamos a volver a Yom Teruah más tarde. Yom Kippur es el 10º día del séptimo mes. Y como vimos antes, el 10º día del séptimo mes tiene una correspondencia al 10º día del primer mes, cuando el cordero iba a ser señalado para cada grupo de los que iban a comer el cordero de Pesaj. Hay una similitud entre las dos fiestas, entre los dos paquetes de fiestas, digamos. El 10º día del séptimo mes es Yom HaKippurim, según la Torá, en plural, el día de las expiaciones. Kippur viene de la palabra kapar, que significa, por un lado, borrar, pero por otro lado cubrir. No borrar, borrar como una escoba, es cepillar. O también eliminar. Entonces, tiene que ver con el pecado que es eliminado a través de los sacrificios bien establecidos en la Torá para ese mismo día. Y eso lo podemos leer en Levítico 16, todo el proceso de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote tenía que limpiar los objetos del tabernáculo y hacer ciertos ritos muy, muy establecidos para confesar el pecado del pueblo y enviar el pecado al desierto, derramar sangre por causa de las rebeldías del pueblo de Israel, y el pueblo fue perdonado una vez al año en Yom Kippur. Hoy en día se hace todo lo que se pueda en Yom Kippur, pero no tenemos templo, por lo tanto no podemos hacer sacrificios, pero sí se hacen las bendiciones, se hacen las confesiones del pecado, se pide perdón, se ayuna
y se hacen muchas cosas que son parecidas a las que se hacían en el tiempo del segundo templo. También es llamado día de perdón, es un día de juicio también. Sukkot es el 15 del mes séptimo. Empieza el 15 y termina el 21. Y es el 22 en la diáspora, como es un día extra. El 22 es Shemini Atzeret en Israel. Y también se llama Simchat Torah, es un solo día en Israel. Los dos nombres se aplican al mismo día. En la diáspora, Shemini Atzeret es el 22 y Simchat Torah es el 23. Y se considera como un largo día. Simchat Torah significa la alegría de la Torah. Shemini Atzeret significa el octavo de conclusión, o la conclusión del octavo día, podríamos llamarlo así. Sukkot significa cabañas, y Teruah, como no hemos dicho el significado de la palabra Teruah, Yom es día, Teruah es alarma, podríamos llamarlo así. El día de la alarma, el día de sonar un shofar, un trompeta, de manera de alarma. Estas son las fiestas del séptimo mes. Como hemos dicho antes, todas las fiestas, prácticamente todas, tienen un aspecto de agricultura, tienen un aspecto cultural, tienen un aspecto histórico y tienen un aspecto profético y tienen un aspecto personal. Son 5 aspectos que podemos sacar de cada fiesta. Prácticamente todas tienen algo de esto. Y no quiero entrar en todos los detalles de cada fiesta del otoño, porque aquí hay profundidades y maravillas que uno puede estar mucho tiempo estudiando cada fiesta y ver todas las profundidades de cada cosa. Sin embargo, quiero tocar algunas cosas de estas fiestas para animarnos y para ver la importancia de estas fiestas. Como hemos dicho, Yom Teruah es el recuerdo histórico de la celebración, de la creación del ser humano, de Adán y Eva, de la creación del mundo y específicamente del ser humano. Por lo tanto, Yom Teruah es el primer día de la creación cuando Adán y Eva empezaron a contar los años. Adán es la cabeza de la raza humana, Adam Harishon, el primer Adán. Según mis cálculos, Yeshua fue creado en la fiesta de Hanukkah, en el sentido de el milagro que pasó dentro del vientre de su madre, que aquí el Eterno envió la luz que había sido reservada desde antes de la creación del mundo a esta mujer, y 9 meses más tarde él nace, y eso fue Yom Teruah. Al principio yo pensaba que Yeshua había sido, Miriam había sido fecundada con Yeshua, que iba a ser el Mesías, en Hanukkah, y eso está bastante claro. Él es la luz que vino al mundo, en la fiesta de las luces, que es Hanukkah, y también, y entonces yo pensaba que son 40 semanas de embarazo, y luego nace en Sukkot, y eso es una idea de muchos, pero me di cuenta que 40 semanas de embarazo es lo que se cuenta desde la última menstruación. Entonces son 2 semanas de diferencia, que un embarazo normal no son 40 semanas, sino 38. Por lo tanto, no llegamos a Sukkot, si es un embarazo normal, digamos, sino llegamos 2 semanas antes, y ahí llegamos a Yom Teruah. Y para mí cuadra mucho mejor
que Yeshua haya sido nacido en Yom Teruah, por varias razones. Una de ellas es que el primer Adán fue creado ese día, y él es llamado el último Adán o el segundo hombre. También en la carta de Pablo, capítulo 15, Yeshua es llamado el último Adán y el segundo hombre. Es decir, aquí se trata de un tipo de hombre nuevo que es introducido en este mundo. Adán fue creado ese día y Yeshua nació ese día. También es el día cuando Adán proclamó la soberanía de Hashem sobre su vida. Es el día de la coronación del rey. Adán fue creado y entendió las cosas y reconoció que el Eterno es mi rey. Es la proclamación del rey sobre la creación. Y de la misma forma, cuando el reino de Dios se introduzca en el mundo, Yom Teruah será el día decisivo, cuando el rey será manifestado y a través de su shaliach, su emisario, su apóstol Yeshua, el Eterno será otra vez reconocido por los hombres como el único Dios, el único rey sobre la creación y sobre sus vidas. Yom Teruah es un día de juicio, también es llamado día de juicio. Tiene muchos nombres esta fiesta. Yom Hadin, que es el día del juicio, habla también de un momento de tshuvá, de arrepentimiento. Realmente, según la tradición hebrea, vamos a volver un poquito atrás. El primer día de Elul, que es el mes que viene antes de Tishri, hasta el 10 de Tishri son 40 días de de teshuvá, de preparación para Yom Kippur. Y es, según la tradición, el tiempo cuando Moisés estuvo en el monte pidiendo perdón por el pecado del pueblo con el becerro de oro. Moisés estuvo 40 días ayunando pidiendo perdón por el pecado y recibió el perdón en Yom Kippur. Por lo tanto, él bajó el día después de Yom Kippur. Ahora, el primero de Elul empieza el tiempo de teshuvá, de arrepentimiento, cuando uno va revisando su vida pensando, yo tengo que estar preparado porque tengo que presentarme ante el juicio de Dios. Hay un tribunal, Dios va a evaluar mi vida y me va a juzgar. Y esto sucede año tras año en el pueblo de Israel. Cada judío temeroso de Dios empieza a prepararse el primero de Elul, 40 días antes de Yom Kippur, para el día del juicio. Y esto no es solamente pensando en el futuro, el juicio final, sino cada año hay un juicio de Dios sobre la creación. Sobre los hombres es este tiempo entre Yom Teruah hasta Yom Kippur y sigue un poquito dependiendo de cada persona, incluso hasta el final de Sukkot, hasta Shemini Atzeret. Es un tiempo de juicio, cuando el Eterno va evaluando a las personas año tras año y va escribiendo en sus libros cosas, sentencias y decide muchas cosas sobre la vida de cada uno durante este tiempo. Por lo tanto, el judío que conoce los tiempos toma estos días como momentos de volver, pedir perdón, de arreglar las cuentas con el Eterno. Por supuesto, eso se tiene que hacer todos los días, pero en este tiempo, de manera especial, se enfoca esta importancia para el judío. Entonces, Yom Teruah es el inicio del juicio. Dios, el Eterno, en Yom Teruah pasa por el mundo revisando cómo está tu vida. Sigue haciéndolo durante 10 días hasta llegar a Yom Kippur. Y algunas personas ni siquiera están listas en Yom Kippur y tienen que ser revisadas hasta Shemini Atzeret, dependiendo de cómo están sus vidas y su relación con el Eterno.
Ahora, todo esto tiene también un aspecto profético, como hemos dicho, y un aspecto personal. Está escrito en 2 de Corintios 5, vamos a buscar ese texto. 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Eterno, o del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. El juicio es un hecho futuro. El Eterno ha creado el mundo. Él es el jefe, Él es el cabeza de todo. Él ha creado el mundo según sus planes y propósitos. Y Él es el juez supremo. Es decir, si Él creó el mundo para servir sus propósitos, Él tiene el pleno derecho de evaluar a ver si el mundo está siguiendo sus propósitos. Lo mismo con cada persona. Si tú fuiste creado para Dios, tienes un propósito en la vida. El Eterno, Dios, tiene el derecho pleno de revisarte para ver si estás cumpliendo el propósito por el cual Él te creó. Y Él ha fijado un día, no solamente una vez al año, porque este tipo de juicio anual, que creo que es algo real, que sucede en el mundo espiritual, que el Eterno, en su tribunal celestial, va revisando tu vida una vez al año, en estas fechas. Pero también llegará un momento después de la muerte de cada uno, es decir, después de la resurrección, cada uno tendrá que estar delante del Eterno y rendir cuentas de su vida. Y según yo entiendo, hay diferentes momentos para este gran juicio final. Y lo vemos también en el libro de Revelaciones, que hay un tribunal para los santos y un tribunal para todos los hombres, digamos. Son diferentes momentos en el futuro cuando cada ser humano tiene que ser juzgado según sus obras. Y Pablo recuerda estas cosas en 2 de Corintios. Todos nosotros, está hablando aquí de los santos, de la resurrección de los santos y de la presentación de los santos, es decir, los que han dedicado sus vidas al Eterno para servirle y creer en el Mesías Yeshua, de entre las naciones, los santos de las naciones. Dice, todos nosotros, incluyendo también a los judíos que han tenido la misma experiencia con el nuevo nacimiento a través de la resurrección de Yeshua, todos nosotros, los santos, debemos comparecer ante el tribunal del Mesías. Tribunal del Mesías. Y cada uno será recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Esto es uno de los temas más importantes del judaísmo, que Dios es el juez y cada hombre va a recibir recompensa según sea su vida. Entonces, eso pasará después de la resurrección. Ahora, en la historia, ¿cuándo esto va a suceder? Bueno, Yeshua, que está en el cielo ahora mismo, está esperando ser enviado otra vez a la tierra, como dicen los ángeles en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Este mismo Yeshua, que ha sido subido a vosotros al cielo, volverá de la misma manera como le habéis visto subir. Nosotros estamos esperando que vuelva. Cuando Él vuelva, habrá un momento de juicio sobre el mundo
y también cada uno tendrá que presentarse ante su tribunal de los santos, porque cuando vuelva será la resurrección de los muertos de los santos. Vamos a ver. Ahí no tengo mucho tiempo ahora para hablar de todos los detalles, pero la resurrección de los muertos está relacionada con la venida del Mesías en gloria. Y ese será el día de Yom Teruah, la resurrección de los muertos. Ese día nadie sabe ni el día ni la hora, pero uno que conoce la forma de hablar de las fiestas entiende que esa expresión habla de Yom Teruah, como explicamos antes, que no significa que uno no puede saber absolutamente nada de cuándo va a venir el Mesías. Sabemos que será en Yom Teruah. Ahora no sabemos exactamente, según lo que va a pasar en el futuro, cuándo será el Yom Teruah del regreso del Mesías Yeshua. Y en ese tiempo tienes aquí 10 días hasta Yom Kippur, que es el día del perdón, de revisión de tu vida. Yo no sé si el juicio durará 10 días. Y también tú ves en el libro de Revelación que se habla de que seréis puestos a prueba durante 10 días. 10 días es un tiempo de prueba. Entonces, aquí va a haber un tiempo cuando el Mesías va a poner orden en el mundo y también en cada persona, especialmente empezando por su pueblo, los que son de la casa de Hashem espiritual. El juicio empieza con la casa. El juicio en el sentido de evaluación. No juicio en el sentido de condenación, sino de revisar cómo estás viviendo, cómo has entregado tu vida, cómo has sido fiel a lo que Hashem ha demandado de tu vida. Y serás recompensado. Es decir, aquí la recompensa no es acceso al mundo espiritual, al mundo venidero, porque uno tiene entrada en el mundo venidero por su confianza en el perdón de Dios que nos ha sido regalado por medio de Yeshua, por medio de su sacrificio expiatorio y por medio de creer que Yeshua llevó mis pecados. Yo puedo obtener el perdón de Hashem por mis pecados. Eso me da acceso al mundo venidero. Tengo la salvación por gracia, gratis, por la obra de Yeshua, lo que Él efectuó según lo que está revelado en las fiestas de Pesach, Hag HaMatzot y Yom HaRishit. Ahora, tienes acceso al mundo venidero por tu fe en Él, pero la recompensa, es decir, cómo será tu estado, cómo será tu situación en el mundo venidero, eso será evaluado durante este momento entre Yom Teruah y Yom Kippur, cuando regrese Yeshua. Es el día del juicio. Y ese juicio durará 10 días según el calendario anual. Yo no sé si son 10 días verdaderos o si es solamente una forma simbólica de expresarlo, según este calendario de la Torah. No importa tanto, lo importante es que entendamos que cuando venga el Mesías seremos evaluados, seremos juzgados, no para ser condenados, sino para obtener recompensa por nuestra fidelidad al Eterno en nuestra vida, lo que hemos hecho durante el tiempo en nuestro cuerpo, como dice Pablo. Sukkot, sin embargo, es una fiesta muy, muy diferente a las dos anteriores. Yom Teruah y Yom Kippur y el tiempo en medio en la tradición judía se llaman estos los 10 días tremendos, Yamim Noraim, los días tremendos, los 10 días de Yom Teruah hasta Yom Kippur. Día de mucho temor, no en el sentido terror, sino temor y reverencia ante el juez que está revisando mi vida. Y tengo que dar cuenta de todo lo que he dicho, lo que he pensado,
lo que he hecho y lo que no he hecho que tenía que haber hecho. Y ahí necesito el perdón, y si no fuera por el perdón estaría yo totalmente perdido. Ahora, Sukkot es la fiesta de gozo, de alegría. Sukkot es la fiesta de regocijarse. Entonces, entre Yom Kippur y Sukkot, que son 5 días, hay un cambio intenso de estado de ánimo entre un temor tan reverente que estás clamando y pidiendo a Hashem que te perdone, y la alegría que uno experimenta por haber recibido el perdón y por haber podido ser liberado de sus pecados. Sukkot es la fiesta de liberación. También Hag HaMatzot es la fiesta de liberación, y hay mucho paralelismo entre las fiestas, como hemos dicho. Sukkot habla de la salida de Egipto, como los hijos de Israel podían vivir en las cabañas en el desierto después de la salida de Egipto. Y son 7 días de celebración cuando estamos obligados a alegrarnos delante de Hashem. Y es uno de los mandamientos más difíciles de la Torá. Es una obligación a estar alegre. Y es más fácil cumplir el mandamiento de estar triste y afligir el alma en Yom Kippur con ayunos y con llanto y pidiendo perdón y arrepintiéndose. Es mucho más fácil que alegrarse durante 7 días. Sin embargo, Sukkot no es algo definitivo. No es el mundo venidero total. Si hablamos ahora de Sukkot como una fiesta profética, la histórica tiene que ver con la salida de Egipto, el recuerdo de lo que pasó en el desierto, cuando vivían en cabañas los hijos de Israel que habían sido liberados. Pero si hablamos proféticamente de Sukkot, estamos hablando ahora de un tiempo futuro, después del juicio final. Es decir, tenemos la resurrección de los muertos en Yom Teruah, el juicio final en Yom Kippur. Desde Yom Teruah hasta Yom Kippur dura el juicio final. Sukkot es la gran alegría en el mundo venidero, cuando es como una boda. 7 días de celebración de bodas, las bodas del Cordero, como dice en el libro de Revelación. Es la fiesta de la alegría. El reino de Dios está aquí, el novio está aquí, la novia se ha preparado, ha sido purificada, está sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, pasó por la prueba, salió victoriosa, y ahora hay una boda, y estamos celebrando 7 días que hablan de 1000 años de celebración, de gran alegría con el reino de Dios entre nosotros, donde las naciones se regocijan grandemente, porque Sukkot es la fiesta de las naciones, de una forma especial. Y eso lo vemos en Zacarías 14, cuando dice que durante Sukkot, una vez al año, en ese tiempo, todas las naciones tienen que subir a Jerusalén a celebrar Sukkot. Es una obligación para las naciones. Sin embargo, Sukkot, como hemos dicho, no es definitivo. Una sukkah es una morada temporal. Una sukkah es una morada temporal. Las cabañas que había en el desierto no fue la tierra prometida, fue la liberación de Egipto, un estado bajo la bendición de Hashem. Había maná diario, estaba la nube de gloria, estaba el fuego por la noche, estaba la presencia de Hashem en el arca y en el tabernáculo, todo maravilloso, pero no fue lo definitivo, fue un tiempo transitorio. Así que Sukkot es una fiesta que habla de un tiempo transitorio del futuro, de 1000 años de reinado mesiánico en la tierra, pero no es el Olam Haba definitivo. Llegará un momento cuando todo será renovado, porque durante los 1000 años va a haber pecado en la tierra. Va a haber, como vemos también en los profetas, algunas naciones no van a querer subir a Jerusalén una vez al año a celebrar Sukkot. Entonces serán castigados con falta de lluvia.
Y menciona específicamente a Egipto en este pecado. Es decir, durante el reino milenial, cuando el Mesías esté en Israel, gobernando sobre el mundo, las naciones, no estoy hablando aquí de los que han experimentado la resurrección, sino los que sobrevivieron en las naciones, la última revolución y revuelta contra Jerusalén, la última guerra cuando el Mesías vuelva para liberar a su pueblo y matar a los ejércitos que subieron contra Jerusalén. Los que sobrevivieron de esta guerra tendrán que ir a celebrar Sukkot, y ellos son mortales y ellos tienen pecado. Sin embargo, el pecado estará oprimido por el reino de Dios durante ese tiempo de 1000 años, y dice el profeta, el pecador morirá a los 100 años, pero la edad del hombre será como la edad del árbol, o sea que el hombre podrá vivir 800, 900 años, pero sin embargo es mortal. Está hablando de los sobrevivientes, los de las naciones. Entonces, esto es un estado no perfecto, es un estado muy bonito, con mucha como el mundo no ha visto antes, desde que el pecado entró con Adán y Eva. Va a ser un 1000 años de tanta alegría que estamos obligados a alegrarnos durante ese tiempo. Sin embargo, no es lo último. Tenemos, por tanto, una fiesta más, Shemini Atzeret, cha, el 8º día de conclusión. Habla de 8000 años. Para Hashem, un día es como 1000 años, no hay problema. Sukkot podríamos hablar de que son los 7 días de la creación de este sistema, y el 8º es el 8º milenio después del milenio mesiánico. Llegará un momento cuando Hashem tiene cielos nuevos y tierra nueva, con justicia total, sin pecado. El pecado y la muerte estarán totalmente oprimidos, no existirán nunca más en esta creación. Esa es la gran esperanza a la cual estamos mirando en el futuro profético. Entonces, estas fiestas de Yom Teruah hasta Shemini Atzeret hablan del regreso de Yeshua, juicio final, por supuesto la resurrección de los santos, regreso de Yeshua, resurrección de los santos, juicio final sobre las naciones y sobre los santos, digámoslo al revés, sobre los santos y las naciones, la gran fiesta de 1000 años del reino mesiánico en la tierra, y después la conclusión cuando Dios establecerá su reino totalmente en este mundo, y Dios será todo en todos. Esto, digamos, es un bosquejo muy superficial, muy generalizado sobre lo que representan las últimas 4 fiestas del año. Si miramos ahora en los escritos de los Shlichim, de los apóstoles, los escritos mesiánicos llamados Nuevo Testamento, vemos que estamos en la tensión entre las primeras 4 fiestas y las 4 últimas. Como Yeshua ya vino, tú ves en las cartas de Pablo, también ves en el libro de Revelación, que el Cordero ya existe. Tú ves en el libro de Revelación, habla del Cordero de Dios. Y el Cordero es el título de Yeshua, en todo ese libro. Ya es un hecho, el Cordero ya murió, ya pasó por Pesach, ya hubo Chag HaMatzot, ya hubo Omer Reshit, ya hubo Shavuot, ya se cumplieron en la venida de Yeshua, no del todo, pero sí en gran parte, digamos. Ahora mismo estamos esperando, por lo tanto, el regreso, estamos esperando que el Mesías vuelva, estamos esperando el juicio final, estamos esperando el reino mesiánico, estamos esperando los nuevos cielos y nueva tierra. Por lo tanto, en esta época entre Sivan y Tishri,
digamos, entre el tercer mes y el séptimo mes, se escribió proféticamente se escribieron los libros mesiánicos. Por lo tanto, en esos libros tú vas a encontrar muchas indicaciones de que va a venir Yom Teruah. Yo creo que Yom Teruah, si no me equivoco, y no he estado contando, pero lo que representa Yom Teruah se menciona más que ninguna otra fiesta de las fiestas anuales en los escritos mesiánicos. Por ejemplo, despierta tú que duermes, en Efesios, es una expresión de Yom Teruah, porque habla de la resurrección de los muertos. Y habla también de la Teshuvah. Estemos despiertos. Vi una puerta abierta en los cielos, tú ves esto en Revelación. La gran trompeta, oí una voz de trompeta. Todas estas expresiones son alusiones a Yom Teruah. Y entonces yo veo que las escrituras de los shlichim, de los apóstoles, están en esta tensión. Ya estuvo aquí el maestro y volverá muy pronto. Estamos esperándole. Entonces la próxima fiesta en su mente profética es Yom Teruah. Y lo que eso inicia de juicio, como Pablo dice, tenéis que pensar que vamos a ser juzgados. Tenemos que presentarnos ante el tribunal del Mesías, todos nosotros. Así que pensad en cómo vivís. Arrepentíos de vuestras cosas malas y recibid el perdón para poder estar listo en ese día que está por delante. Etcétera, etcétera. Bien, yo creo que terminé mi exposición ahora. Si tienes alguna pregunta, podéis presentarla también. Adelante. Me preguntaba sobre todos estos juicios que van a venir y que sobre toda la tierra y como la tercera parte sobrevivirá, es lo que tengo entendido, y luego, bueno, tiene que ver, viene esta guerra después de los juicios contra Israel o antes. ¿Qué guerra? ¿De Zacarías 14? Sí, contra Israel. Bien, estos temas son muy difíciles. Cuando hablamos de profecía ya cumplida, tenemos la historia que muestra cómo hay que entender la profecía, pero no tenemos historia para mostrar cómo se van a cumplir las cosas del futuro. Por lo tanto, es fácil equivocarse a la hora de intentar de entender en qué suceso las cosas van a venir sobre el mundo. Sin embargo, tenemos algunas indicaciones, especialmente reveladas en las fiestas, de cómo serán las cosas. Hashem lo ha revelado, pero no todos vemos y no vemos todo en estas revelaciones. Vemos en parte, entendemos en parte. Y lo poco que yo entiendo es lo que os voy a presentar ahora, porque tú sacaste el tema, yo no quería sacarlo, pero yo sabía que iba a venir. Y no quiero especular, no quiero hacer especulaciones. Y digo estas cosas con mucho temor, con mucho respeto y con reservas a que yo pueda equivocarme a la hora de entender los profetas. En el libro de Zacarías, capítulo 10 en adelante, la profecía es bastante clara. Zacarías no habla de cosas alegóricas, sino cosas muy concretas. Y es uno de los textos proféticos más fáciles de entender. Tú lees lo que está escrito ahí y lo entiendes. Especialmente el capítulo 12 y 14, cuando habla de las naciones que van a venir contra Jerusalén. Son guerras futuras.
La pregunta es ¿cuándo serán? Como tú dijiste, ¿no? Para mí, Zacarías 12 habla de una guerra, y si nos damos cuenta, el final de las dos guerras es un poco diferente. La primera guerra en Zacarías 12 habla de que muchas naciones van a ir, muchas naciones irán contra Jerusalén y el Eterno utilizará a los judíos para hacer guerra contra esas naciones. Y los judíos van a vencer en esa guerra. Y Jerusalén será salvada de este enfrentamiento bélico. Y según entiendo, no ha sucedido todavía, lo estamos esperando. Esa guerra la estamos esperando. Después de esa guerra, encontramos en el versículo 10, en Zacarías 12, un avivamiento fantástico cuando el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo ortodoxo, va a darse cuenta de que este Yeshua que estuvo aquí es el Mesías prometido, el Mesías sufriente que llevó nuestros pecados. Y van a llorar por él y van a pedir perdón por haberlo negado. A ver si lo encuentro por aquí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y en aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y ahí vemos como va a haber y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David, etcétera, y sus mujeres por su lado. Ahí habla de un arrepentimiento general entre los ortodoxos, los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Entonces, esto va a suceder después de la guerra contra Jerusalén. Yo estoy esperando esta guerra, porque el espíritu de revelación, el espíritu de gracia y de súplica se derramará sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, para que ellos puedan ver quién es Yeshua. Y si hubiese venido Yeshua en ese momento, no necesitarían el espíritu de gracia y súplica, porque este espíritu quita el velo que está sobre la mayoría de los judíos hoy en día, para que puedan ver en espíritu quién es Yeshua. Después tenemos otro capítulo, el capítulo 13, que está un poco no necesariamente cronológicamente. Pero luego viene el capítulo 14, y ahí habla de una guerra de todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem, y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente, y formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Este es el regreso de Yeshua, sus pies, que él es el que representa, él viene en el nombre de Hashem, del Eterno. Por lo tanto, lo que hace Yeshua lo hace el Padre, a través de él. Entonces, él pondrá sus pies en el monte de los olivos, igual que subió, y en el mismo lugar donde subió al cielo, volverá. ¿Y qué pasa? Cuando el pueblo de Israel, el ejército de los judíos, esté totalmente destruido,
o no digamos destruido del todo, pero su poder ha sido derrotado, entonces se manifestará el Hijo del Hombre, y para que eso suceda, el pueblo de Jerusalén tiene que decir, Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. A Yeshua lo tiene que decir, porque él dice, yo no os volveré a ver, Jerusalén, no te volveré a ver, hasta que tú, Jerusalén, me digas, Baruch haba beshem Adonai. Y cuando los habitantes de Jerusalén digan eso, reconociendo a Yeshua como el representante de Hashem, entonces él vendrá y los salvará de esta última guerra, cuando el ejército de Israel no podrá ya más resistir a todas estas naciones que van a subir contra Jerusalén. Ese es el momento de Yom Teruah, cuando Yeshua venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, según yo entiendo. Entonces ahí va a haber un juicio sobre las naciones. Muchos morirán por la espada que sale de su boca, él matará, y tú lo ves en la carta, el libro de Revelaciones, Revelación capítulo 19, versículo 11. Dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis la carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Y entonces vi la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, y los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esto habla del momento cuando Yeshua regrese al Monte de los Olivos para rescatar al pueblo judío de la gran catástrofe que había venido, porque el ejército de Israel ya no puede más. Y eso también habla el libro de Daniel. El profeta pregunta, ¿cuándo terminarán todas estas cosas? Y el ángel le contesta, cuando el poder del pueblo santo sea totalmente destruido. Es decir, el ejército de Israel ya no va a poder resistir aquellos ataques de guerra que van a venir contra Jerusalén. Y la única solución es que el Eterno envíe a su Mashiach, y lo va a hacer en el momento más crítico de la historia de Israel. Y ese será un gran día maravilloso y fantástico. Estoy esperándolo ese día todos los días. Ese es el panorama que yo entiendo, que yo veo. Por supuesto, hay muchas cosas que sucederán antes de esa venida. Y los profetas hablan muchísimo de estos eventos. Y ahí es difícil con los detalles. Pero para mí lo crítico, la llave para saber exactamente cuándo regrese Yeshua, cuando se manifieste el Mesías Ben David, el Mesías león rugiente, es cuando Jerusalén esté
invadido y el poder de los judíos ya no puede resistir a las naciones, como dice el profeta Zacarías. Entonces, ese es el momento. Como Yeshua también dijo, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Bien. Va a ser tremendo ese día, ¿eh? Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Pero no hay nacimiento sin dolores de parto. Por lo tanto, los dolores de parto son cada vez más intensos y más cerca unos de otros antes del parto. Por lo tanto, pueden haber varias guerras, varios ataques, varios dolores, digamos, antes del regreso. Y por eso la Escritura habla de la gran tribulación, que son los dolores de parto. Que es que los santos van a pasar por todo eso. Los santos de Israel y también los santos de las naciones. Tendrán que pasar por los dolores de parto antes de que venga el parto. Y los que predican que los santos y los fieles serán arrebatados antes de la gran tribulación están engañando al pueblo. Esa es mi convicción. Amén. Es bueno saber esto de antemano para estar preparado en toda forma. Correcto, correcto. Y por lo que no me recuerdo mal, creo que dice que estas cosas van a tomar de sorpresa a los otros hombres, pero para nosotros no. Sí. Creo que dice Pablo en algún lugar. Eso está en la carta a los tesalonicenses. Para Sí, vosotros sí, ese día no vendrá como ladrón en la noche. En primera de Tesalonicenses 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, y esto yo entiendo esta expresión como las fiestas. Tiempos y épocas. Con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Por lo tanto, ya habían estudiado bien las fiestas. Conocían lo que estamos ahora estudiando. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Ese es Yom Teruah. Y cuando estén diciendo, yo diría Yom Teruah, y es un tiempo un poquito más largo que un día. En cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Aquí habla de juicio de Dios sobre estas personas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, etcétera, etcétera. Todo está dentro del contexto de las fiestas del otoño, Yom Teruah en adelante. Hay cosas que sucederán antes de Yom Teruah y cosas que sucederán durante Yom Teruah hasta Yom Kippur, para que venga luego la fiesta de Sukkot. Pero en la perspectiva de días, no lo sé si va a ser un día o un año o varios años, hasta que se establezca el reino mesiánico en la tierra. No sé cuánto durará. Pero personalmente yo creo que en el día del primer día del séptimo mes, en aquel año, Yeshua volverá. Como lo hizo el cumplimiento de Pesach. Cuando bajó del Monte de los Olivos, cuando bajó del Monte de los Olivos, Lucas 19:41, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz,
pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes. Está hablando sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y esto sucedió el año 31, según mis cálculos. Es decir, Yeshua baja del Monte de los Olivos, ve la ciudad y la ve proféticamente y dice, ay, si tú hubieras sabido este día lo que conduce a la paz. ¿Por qué ese día? Porque ese fue el día 10 de Nisan, el día cuando el Cordero fue designado para ser sacrificado para Pesaj. Ese día fue cuando Yeshua entró en Jerusalén. Y si hubieran juntado la información de las fiestas anuales de Pesaj, sabiendo que él era el Cordero de Dios, porque el profeta Eliyahu ya lo había dicho, Juan el Bautista, había dicho, aquí el Cordero de Dios. Ellos sabían que es el Cordero de Dios. Entonces, el día 10 de Nisan era el día cuando el Cordero se presentó para luego ser sacrificado el día 14, como Pesaj. Ahora, ¿cómo tenían que saber el año? Eso lo podían haber mirado en el libro de Daniel. Hubieran estudiado bien las cosas, igual que los sabios que conocían las estrellas, que vinieron, cuando Yeshua nació, vinieron unos pocos sabios que habían estudiado bien las profecías y conocían las señales de los tiempos y de los cielos, y sabían que ese año y en esos días habían nacido el Mesías. Otros podían haber hecho lo mismo a través de los estudios de los profetas, especialmente el profeta de Daniel, que reveló cuándo iba a venir el Mesías y cuándo iba a morir. Entonces, Yeshua ya reveló que podíais haber sabido este día que yo tenía que venir a Jerusalén, pero como no lo sabéis, va a venir el juicio sobre esta ciudad. No me estáis recibiendo como deberíais hacer, por lo tanto, lloró. Esto hubiera dado paz a esta ciudad, pero como no lo sabéis, como no conocéis las Escrituras y el tiempo profético, entonces tendréis que sufrir las consecuencias. Entonces, él dio una indicación de que a través de los profetas y a través de las fiestas podían saber que ese mismo día él iba a entrar en Jerusalén como el Cordero de Pesaj. ¿Cómo será en la segunda venida? ¿Todos estaremos en oscuridad o estaremos preparados? ¿Será posible poder saber más o menos la fecha, más o menos el día? No el día ni la hora, pero la época, el año. Pregunto, ¿estaremos dispuestos? Yo creo que estudiando los profetas, preparando nuestras mentes, estando muy abiertos a Hashem, a la revelación profética, Él va a revelar a los suyos, a los santos, los detalles, las palabras proféticas que son necesarias para entender, para poder estar listo y poder estar de pie ante el Hijo del Hombre cuando venga. Así que no estemos durmiendo espiritualmente, sino estemos alerta en oración y en estudio de las palabras y de los profetas para poder estar delante de Hashem en el Mesías cuando venga. Es esto de las fiestas. Sí, las fiestas revelan unos secretos. Hashem ha revelado todo el plan del mundo en las fiestas. Realmente es impactante. Para una persona que está muy, muy metida con el hebreo y la cultura hebrea, es más fácil también entender el Nuevo Testamento, que se le llama, ¿no? Sí, correcto. Porque aquí cuando dicen este día, eso no... Bueno, por lo menos yo jamás había podido pensar que era justo en el día 10 de Aviv. Uh-huh. Mira el contexto de los evangelios y verás que es ese día.
Ese fue el día cuando él entró en Jerusalén. Y Mm. concuerda bien con lo profético de la Torá. Él era la Torá viviente y él era el Cordero celestial. Y tenía que cumplir las sombras que hablaban de él, tenía que cumplirlas al pie de la letra. Igual que está revelado en las fiestas, él tenía que hacer eso. Y no falló ni un segundo del programa de Hashem. Amén, tremendo. Wow. Que Hashem quite el velo de nuestros ojos. Y por eso animo a todos que se metan en las tradiciones judías en cuanto a las fiestas, porque hay tanta revelación profética en estas fiestas. No solamente en la Torá escrita, sino también en la Torá oral. Hay tanta revelación en las celebraciones judías de las fiestas. Se puede hablar de los 4 frutos de Sukkot, se puede hablar de las 4 copas de Pesach, se puede hablar de otras muchas cosas que no están claramente explicadas en la Torá escrita, pero son también profecías acerca del Mesías y del futuro. Por lo tanto, hay que vivir con los judíos, hay que conocer la cultura judía, hay que, en lo que se pueda, meterse en ella y compartirla y enriquecerse con estas revelaciones, porque uno se prepara también en esto. Y cuando el velo se ha quitado del pueblo judío, estas cosas son o sea, la misma cultura judía es mesiánica, es el Mesías vivido. El judío vive Mesías todos los días de su vida. Sí, eso es lo que he percibido en todo esto que estamos viviendo. Sí. Es tremendo. También hay veces que gente que ha creído en todo esto, que se ha levantado en contra mucho del judaísmo y todo eso, porque hay también cosas raras también, pero para eso hay que discernir, como dice Pablo, desechar lo malo y Sí. y Mantenerlo y bueno. aceptar lo bueno. Uh-huh. Mm. Sí. Pero algunos se han cerrado mucho a eso y no pierden mucha riqueza, pienso yo. Así es. ¿Alguna pregunta más? A ver. Ahora tenéis algo para pensar y podéis revisar también estos estudios en el audio y seguir estudiando, porque estamos solamente rozando un poquito de las profundidades de estas fiestas. Lo dejamos aquí y nos veremos la semana que viene, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Shalom a todos. Shalom.